Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, bienvenido al programa del Dr. Camus. Estoy acá con una, para mí, eminencia, él me va a explicar por qué. Directamente, Rafael Berguán es economista, ingeniero Economista de la Chile. de la Chile, ¿no? Sí, sí. Nomás no es un dicho. Soy profe de ingeniería, soy académico en ingeniería de la Chile. Pero Académico, bueno, soy un extranjero en esa facultad. presidente o algo así de la Comisión de Productividad en Chile. Después te voy a hacer la precisión porque es importante el nombre. Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, y es algo nuevo eso. Y después te cuento. Perfecto. Sí, ¿Es un organismo dependiente del Estado? Una institución pública creada durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, pero independiente. Es decir, no te pueden. Te dicen qué hacer, pero no te pueden decir qué decir. Ya, ¿y cómo Y no te funciona? pueden sacar, ¿Cómo funciona? ¿Funciona con un presupuesto que le asigna el Así es, Ministerio sí. de...? Mira, esto hay varias instituciones así, en dos líneas. Lo primero, el Consejo Fiscal, Ya. Consejo Asesor Fiscal, Consejo Autónomo, que fue creado en 2011, ha seguido una vía que es parecida a la que estamos siguiendo nosotros. Y yo espero que converja lo que convergieron ellos, que te nombran, te crean por decreto. Es decir, el presidente va y dice, o una presidenta dice, se crea esta institución, te dan presupuesto, pero tienen que dártelo a través de algún ministerio, porque tú no existes legalmente fuera del decreto, no has pasado por el Congreso. Y luego, año a año, tienen que seguir revisando esto, pero tiene la flexibilidad de alguna manera que como no ha sido creado por ley te puede dar, Pero tiene la precariedad de que al no ser creado por ley lo puede eliminar cualquier gobierno en 2 segundos si es que quiere hacerlo. Si no le gusta. Claro, entonces nosotros nos crearon en el 2015, empezamos a funcionar en el 2016, tenemos un consejo que yo presido hoy día. ¿Era tu antecesor? Joe Ramos. Sí. Y yo estaba en ese consejo, a mí, la presidenta Bachelet me nombró en ese consejo junto con otra gente del mundo privado, de academia, qué sé yo. Joe Ramos presidía eso, y yo era uno de los 8 consejeros, junto con él, como el Banco Central. Y tenemos un equipo técnico y en ese momento éramos parte del presupuesto del Ministerio de Economía. Porque el Ministerio de Economía es el sectorial, debería preocuparse, entre otras cosas, del tema de productividad, entonces tenía sentido. Aunque en Chile el Ministerio de Hacienda sabemos que tiene una relevancia por el tema. Pero ¿quién era el ministro de Economía en esa época? ¿Mico? No, era Luis Felipe Céspedes. Ya. Mira, me expusiste a que no me acordara por un momento. Sí. Ya, no era Mico. Pero Luis Felipe Céspedes, gran tipo además. Era antes de Mico, ¿no? No, porque Mico nunca fue ministro de Economía. Mico tuvo la gracia de era ser subsecretario. el subsecretario de Hacienda Sí. durante los 4 años del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Los 4 años. Por tanto, él tuvo, creo que 3 ministros de Hacienda y él se mantuvo como subsecretario. Partió Alberto Arenas, siguió Rodrigo Valdés y terminó Nicolás Aguirre. Y él fue el subsecretario estos 4 años. Ya, Pero y ahora bueno, este si nos quedaban organismo... pocos meses al final tal vez salió. Este organismo tiene un presupuesto de economía del ministerio. Así partió y la idea de este organismo, esto uno al final copiar no es malo cuando uno copia cosas buenas. Esto básicamente es una copia de lo que los australianos vienen haciendo desde fines de los años 90, pero en realidad como resultado de una institución que es mucho más larga para atrás. Y los neozelandeses también, el mundo anglosajón es re bueno para tratar de pensar temas a largo plazo, en términos de pensar un Estado que conecte mejor con el gobierno. Sí, ¿Cierto? sí. La alternancia en el poder, al mismo tiempo, que es necesaria para la democracia, pero tensiona con el largo plazo. Los anglosajones tienen, los reyes representan un poco eso, ¿no? La estabilidad, qué sé yo. Sí, interesante es eso. que yo opino que es como en los japoneses, no sé, los sabios, la gente, o sea, yo creo que es demasiado bueno tener una comisión como la que tú presides para que analice temas de productividad, de cosas que hay que alentar en el Estado, cosas que hay que mejorar. Y la razón es porque generalmente los temas que tienen que ver con mejorar la productividad requieren cambiar. Pues es medio obvio lo que estoy diciendo, pero no sé, claro, uno puede decir cambiar cosas complejas como la manera como el tema laboral se asume en el Estado, un tremendo cambio que la gente le asusta, modernizar el Estado, y también cambios menores, pero generalmente son cambios que son resistidos por alguien o por algunos. Entonces, muchas veces el tema productivo requiere modificaciones que son incómodas para la autoridad de turno, aunque las apoye técnicamente. Y estas instituciones lo que hacen es que tratan de, desde la evidencia, hacer recomendaciones basadas en hallazgos que ayuden al gobierno de turno, empujan en el Congreso, etcétera, estos cambios que a veces, insisto, son incómodos en lo inmediato porque generan costos de miedo, costos de pérdida de privilegios,
pero que son absolutamente necesarios en el largo plazo para cerrar la brecha con el desarrollo. Entonces, esta comisión hace eso imitando lo que hacen los australianos y neozelandeses. Pero en una línea, desde que nos crearon a nosotros en 2016, hoy día la OCDE tiene 37 países, incluidos nosotros, 20 ya tienen comisiones de productividad. Son estas olas que por la razón correcta son modas, que están empezando a implementarse en todas partes con distintos nombres que buscan lo mismo. Así como hay un banco Yo central creo que un autónomo, comité asesor es totalmente necesario. O sea, basado en evidencia, asesor. sí, claro, no vinculante. Pero yo ahí quería ir un poco, y tenemos esta foto acá atrás, y que ustedes se han preocupado bastante, ponte tú, el tema salud, que ahora está totalmente candente, porque no porque lo digamos nosotros, porque hay una posible quiebra de un sistema, hay una posible desinversión en salud, hay una posible huerfanitis de la gente, ¿qué voy a hacer? Es ¿Qué voy a históricamente contratar? también el ítem que explica la mayor parte de los aumentos presupuestarios en las últimas décadas. Y eso no va a cambiar hacia adelante, porque en todas partes Bueno, del mundo pero lo ese vemos. aumento presupuestario, ese aumento que supuestamente si uno aumenta, la productividad debería ser exigida. Ahora, con lo que uno ve, Rafa, en el sistema estatal, decir, por ejemplo, la productividad del registro civil, ¿en qué está? Claro, O sea, yo si pido hora para tomar un pasaporte, puta, me la dan para, no sé, un año más casi. Entonces, productividad. Entonces, ¿qué puede esperar la gente de productividad en implementar cosas que no sé si ustedes en la comisión están preocupados? bueno, a ver, a nosotros Aparte de los análisis de no, a Australia y nosotros, Nueva no, Zelanda. pero es que a nosotros nos mandatan temas. Entonces la presidenta Bachelet nos crea y nos dice, estudien el sector minería. Ya. Un año y Se medio, fueron a- levantando, sí. un año y medio levantando datos, un año y medio, porque era el primer informe que hacíamos. Hoy día tratamos de tenerlos listos no en 2 días, pero en 8 meses, 9 meses, porque son, sobre todo, esto no es porque vas a inventar la rueda o necesitas gente que esté 8 horas diarias haciendo cosas que nadie ha hecho, sino que porque hay que recopilar información. Y eso implica no solo tener datos típicos, sino que también mucha entrevista, porque la parte cualitativa, tú que venís también del mundo privado, es muy importante. Entonces la academia a veces está un poquito desconectada. Bueno, entonces estudiamos minería durante un año y medio, sacamos 60 y tantas recomendaciones, bueno, que van desde cosas muy privadas a cosas públicas, etcétera. Ya. Todos nuestros informes están disponibles en nuestra página web. Y hasta ahora hemos hecho 23 informes, hemos estudiado los temas más variados y son más de 450 recomendaciones que hemos hecho en distintos ámbitos, algunas muy complejas, otras más simples de implementar. Muchas, a propósito de lo que tú me dices, tienen que ver con procesos. Y la mayoría, no todas, apuntan. Eso fue minería, pero después empezamos a estudiar, por ejemplo, eficiencia en pabellones, la foto que está atrás de nosotros, en hospitales de alta complejidad. Tú sabes que hay una lista de espera pre-pandemia de 390.000, 380.000 personas, que la mediana, o sea, el 50%, 360 días para una intervención quirúrgica no auge. De cáncer de mama, por ejemplo. No auge, que eso está dentro del auge. Por Ya. ejemplo, un reemplazo de cadera. Entonces tú decís, chuta, no es cáncer. Bueno, pero si estáis con problemas de cadera, no podéis caminar, no podéis trabajar, ¿qué así? O sea, esta cuestión puede ser muy grave. Con la pandemia todo esto se ¿Y cómo se compara lo que hace el Estado acá versus Bueno, lo que hacen los privados? En este estudio, por ejemplo, y está todo en nuestra página, insisto, yo invito a la gente a que lo vea, tratamos de hacerlo de una manera más o menos amigable para facilitar la lectura. Y hay resúmenes con las recomendaciones si uno no quiere leer las 2.000 páginas, porque no todo el 2000, mundo está interesado en eso. pero prepárate un No, executive tenemos, sí, summary. viene, no, está. Entonces hay un informe, está todo separado, hay un resumen ejecutivo de 5 páginas, están Ya. todas las recomendaciones que hemos hecho de todos los informes juntas también, etc. Bueno, pero en este caso, por ejemplo, vimos 23 hospitales de alta complejidad, 80.000 cirugías. 80.000. Y tenemos que tener siempre un benchmark. Tú sabes, si no te comparáis, ya, ¿okay? Un sentido de realidad, pero también de lo que aspiráis. Con Y en este Houston. caso, un benchmark que tenga características que hagan que sea razonable la comparación, peras con peras. Me vaya a decir, bueno, mucho más avanzado, sí, pues el benchmark tiene que ser exigente, pero con características similares al sistema inglés de salud pública, NHS se llama. Ya, tiene por 1000 razones características similares. Entonces hacemos las comparaciones. Tú sabes que nosotros tenemos horario, a pesar de la lista de espera, horario institucional en Chile, ¿de acuerdo? De 8 a 5 de la tarde. Tú decís, ¿por qué no parte a las 7? Los señores acá de 8 a 5. De 8 a 5. ¿Por qué es ese el horario? Razones históricas, de lunes a viernes, ya. Ahora, a pesar de la lista de espera que hay, nosotros empezamos a analizar la operación típica. Bueno, en Chile estos pabellones hacen 3 operaciones diarias, 3 cirugías diarias, en Inglaterra son 4,8. Esa diferencia diaria, comparable, esa diferencia ya explicaría el orden del 25% de la lista de espera. Estoy tirando números gruesos. Pero lo interesante, bueno, no parten a las 8,
parten como 10 para las 9. Entonces miran las cosas que dan un poquito de lata, porque aquí hay temas que a veces son de proceso, otras veces de cultura, y que no son tan complejas de resolver, salvo por la resistencia de grupos que están involucrados que las paran. Resulta que parten 10 para las 9 los pabellones. Yo te voy a decir por qué la gente estará esperando que diga algo muy complicado. Porque resulta que los distintos profesionales que entran al pabellón hacen cosas que a veces son secuenciales. Entonces, se tienen que lavar las manos. El o la cirujano dice, no, dice que yo no puedo partir hasta que la arsenalera, hasta que todo no esté funcionando. Entonces tú decís, y resulta que el pabellón está listo 10 para las 9, pero si el horario parte a las 8, ¿por qué entonces no entran las pegas previas a las 7:10, cosa que a las 8 estemos funcionando con cirugía, dada la lista de espera que hay y los días que se demoran? Bueno, es que no, es que se resisten los turnos son resistidos por el personal. Estoy haciendo un poquito una caricatura y simplificación, pero que es muy cercana a la realidad. Y la última cirugía la ingresan típicamente a las 3:10, aunque el horario es hasta las 5. Y la respuesta en decenas de entrevistas es que si aceptamos cirugías después de las 3:10, tenemos miedo que se pasen de las 5. Porque se puede complicar la cosa. Entonces, pero espérate un poco, en el sentido privado, ¿esto es distinto al privado? Claro que sí, si este quirófano es de, no sé, de bupa. Es muy distinto, sí, efectivamente se hacen más cirugías, los horarios no son los horarios institucionales públicos de 8 a 5. La gente que está ahí gana más plata. Bueno, ¿o no? La gente que está en el mundo privado gana más plata. Sí. No, sí, de hecho, mira, la recomendación de ese estudio de salud, hemos hecho la verdad 2 estudios de salud, otros sobre atención primaria de salud, que es clave porque es la parte preventiva, bueno, donde aquí los hombres, la última vez que vamos a la atención primaria de salud, cuando tenemos 15 años con la mamá, y aparecemos en oro 58 con la mamá, pero ya. Con 3 o 4 problemas de morbilidad. ¿Gallo, no? Claro. Entonces, y entre medio nos perdimos. Entonces, las mujeres siguen por el cáncer de mamas asistiendo todos los años, en promedio. Entonces, bueno, ese es otro tema. Pero el punto es que aquí hay mucho que tiene que ver con procesos, pero, contrariamente a lo que algunos pueden pensar, nosotros no solo hacemos recomendaciones que apuntan a gastar menos, porque a veces tú tienes que gastar un poco más, pero mejoráis tanto los procesos que la productividad crece 4 o 5 veces lo que estáis gastando. En el caso de salud, a pesar de que representa enorme cantidad de plata, a pesar de que el objetivo muchas veces de los gobiernos es bajar el presupuesto porque tienen tantas otras necesidades. La verdad que nosotros en nuestro estudio recomendamos aumentar en un 7% el presupuesto, a pesar de que ya es una gran carga presupuestaria, un 7%, porque con eso pensamos que podíamos mejorar en 27% la eficiencia de los pabellones y ante la situación sanitaria que todos conocemos nos parecía absolutamente esencial. Y parte de eso era mejorar sueldos. ¿Ya? O sea, aquí hay otros temas. Aquí, por ejemplo, los directores de los hospitales de alta complejidad, cerca de 40% de ellos, a pesar de que son elegidos por alta dirección pública, que es un mecanismo que lo que busca justamente es sacar la decisión política partidista de la cosa técnica, a pesar de eso, un 40% de ellos en gobiernos de izquierda y derecha, en la experiencia de los últimos 20 años, salen inmediatamente cuando asumen los gobiernos. Entonces hay un montón de cosas. Oye, Rafael, y hablando de productividad, ponte tú, y acá te quería pillar un poco quizás, inteligencia artificial. O sea, si tú me decís, hay un equipo de gobierno, de prensa, que tiene que escribir un comentario de prensa y ahora se mete en el chat ahí o en el Burda o en el que sea y te entrega todo un destino, eso es productividad. Sí, claro que sí. O sea, en vez de gastar en el gallo que te escribe toda la cuestión, te gastáis 3 minutos sí, claro y con eso tenéis productividad. Sí. Entonces, como país chico que somos y como a dónde queremos llegar con la productividad, porque la productividad, todo esto que hablamos del quirófano, la hora, pero como que todo, si veis las 3 empresas principales del mundo, son de productividad que no tienen nada que ver con casi mano de obra. Sí hay mano de obra, pero es productividad de inteligencia artificial, todas estas cosas son importantes, porque tú tienes que hacerte cargo de los desafíos sociales del momento y productivos del momento, o sea, solo en una línea, pero no todo es inteligencia artificial. También es cierto, a pesar de que eso tiene enormes implicancias en el ámbito laboral, y esta es una discusión que está ocurriendo mientras nosotros conversamos, ¿no? Y ya, entre paréntesis, los últimos 10 minutos, desde que partimos a hablar, ese chatbot, que sé yo, hoy día está mejor que antes, porque sí. Es exponencial la calidad, porque ya. Sí. Pero el punto es que hay otros temas que son más tradicionales, que también tenéis que asumirlo, y que tienen que ver con una cosa productiva profunda a nivel de pequeñas empresas. Por ejemplo, un gran problema en Chile es la capacitación, y tenemos un sistema que es el CENSE, que es fallido,
reconocidamente desde el informe Larrañaga del 2011 y hemos hecho poco o nada para resolverlo. No quiero entrar en eso porque son millones de... ¿Y cómo pero no todo es la cosa por ejemplo, high-tech, productividad versus sueldo mínimo, que ya claro, fue aprobado? Bueno, ¿Es favorable a la productividad? ¿Al número que estudiamos no, siempre de o sea, productividad? subir de manera muy relevante el sueldo mínimo en un debate en el cual de lo que tú estés preocupado es de que no se te desequilibre el costo laboral versus la productividad, de manera tal que las personas a las que quieres Contratar. ayudar, Ah, beneficiar, ya. que Sí. son las personas a través del sueldo mínimo, que son en un mundo en el cual en todas partes del mundo la relación es asimétrica entre trabajadores. Este es un desafío desde el tiempo, ¿no es cierto?, de la posrevolución industrial. Entonces hay un sentido, los gringos tienen un sueldo mínimo, etc. En ese contexto tú necesitas alinear ese sueldo mínimo con cierto grado de productividad en los grupos más desprotegidos, más vulnerables, que permita que sigan trabajando, porque ¿qué saco yo con poner un sueldo mínimo que después al final no es activo para nadie, porque las empresas grandes no lo pagan, porque están por encima, y resulta que las personas menos productivas, que son las que terminaban ganando esto, más jóvenes, mayores, que están en sectores poco productivos, muchas veces las mujeres, por razones de múltiples roles en la sociedad, terminan en el sector servicio, que es más flexible, pero que es un sector menos productivo. Si tú al final subes el sueldo mínimo o bajas la jornada laboral de una manera tal que no se hace cargo de la tensión que genera en el costo laboral conectado con productividad, puedes terminar perjudicando justamente a los que quieres beneficiar y ayudar. Entonces, por supuesto que ahí, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Y esta es la crítica que hago yo. O sea, si algo no ocurre en Chile, y es una vergüenza que a esta altura del partido todavía no sea así, es que nosotros no evaluamos impacto de reformas y regulaciones ex ante, de manera tal de poder durante el proceso de implementación ver el efecto final y cuando las cosas no funcionan como esperábamos, reoptimizar. Que esa es una ley de la vida. ¿Ah? Aquí no se hace. Aquí estamos haciendo reformas tributarias a poco andar, que son necesarias según todos los técnicos, pero que en sus características no pueden ser adecuadamente evaluadas porque no sabemos todavía qué impacto tuvo la otra reforma tributaria. Y lo mismo pasa en una serie Ya, de... pero una Entonces, pregunta final tú me también que me preguntáis imagino que ustedes lo conversan. ¿Cuánto de todo el mundo que dice hay demasiada grasa en el Estado improductiva? Que uno va, no sé, al Ministerio de Hacienda y hay 3 recepcionistas, más 2 vigilantes, más no sé qué. Uno va a distintos organismos y hay gente que no hace nada. ¿Cuánto del Estado es grasa? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos nosotros es que en cada uno de los estudios que hemos hecho, en los que el Estado juega un rol fundamental, como regulador, pero muchas veces también como participante activo de la actividad económica, vía inversiones, infraestructura, etc., nosotros, nuestro rol, pero esto también pasa si te metes a la Coca-Cola muy probablemente, es identificar las brechas entre aquello que creemos que funciona bien y lo que está ocurriendo en la realidad. Un aspecto muy relevante, según todos los estudios que se han hecho en este país, para poder mejorar el funcionamiento del Estado, es el laboral. Probablemente, seamos realistas también, Cristian, es uno de los más complejos de modificar porque es resistido por un número muy importante de personas que son los funcionarios públicos. Esto no significa, dame solo un minuto, no significa buscar personas para echarlas. Esto significa, déjame plantearlo de manera un poquito así como propositiva. Esto significa que las personas podemos cumplir un rol adecuado en determinadas posiciones, pero no en otras. Y lo que no ocurre en el Estado es que tenemos un mecanismo adecuado para poder encontrar el correcto matching entre persona y actividad. Y tenemos entonces, por múltiples razones, a mucha gente que no solo no está siendo productiva, ni siquiera se está dignificando a sí misma a través del trabajo. Porque está en posición y lo hemos Porque visto dejan todo. la chaqueta ahí. Pero hay gente fresca y no fresca, hay gente floja y no floja en todas las instituciones del mundo. Sí, no. Y en todas. Total. Pero lo que sí sabemos es que estamos metidos en un mal equilibrio por no querer modernizar el aspecto laboral dentro del Estado, que es, primero, una barrera para que el Estado sea razonablemente eficiente y pueda hacer su pega como corresponde, algo que solo va a seguir siendo cierto hacia adelante, porque el Estado no se va a achicar. No se va a achicar. No se va a achicar, de hecho, va a crecer más que proporcionalmente con el Pero producto. se puede achicar influencia. Se puede optimizar, se puede mover en direcciones que son más relevantes para ayudar a que este sea un país O sea, la avanzado, productividad etcétera. de lo que estamos hablando del litio, que es un tema productivo. Productividad, hacer la competencia entre Australia
y Chile, y Argentina, y Bolivia. ¿Cómo ve la Comisión de Productividad el tema del litio y la propuesta del gobierno, que ustedes son parte del Estado? No te va a gustar esta respuesta, pero es la respuesta correcta. Yo no te puedo opinar como comisión sobre un tema que no hemos estudiado. Dicho eso, sí te quería decir que en todos los informes que hemos escrito, en ámbitos muy diversos, desde participación de valor femenina a sector minería o construcción, fundamentalmente nos hemos aproximado al rol del Estado como aquel que desde la regulación vía permisos busca cumplir determinados objetivos sociales, pero tiene que hacerlo de manera adecuada, de forma tal de no interferir con una inversión privada que sea eficiente, que sea ágil, que le permita competir en el mundo, etc. Y hemos encontrado enormes problemas en el ámbito de la permisología. ¿Ya? Es esa la manera como nosotros hemos analizado al Estado en general en su relación con el sector privado. Pero esa en sí misma ya es suficientemente importante como para que si nosotros optimizáramos el aspecto de los permisos, y hay varias recomendaciones que hacemos, un montón de actividades de inversión podrían rápidamente desarrollarse y permitirle a empresas y a sectores ser mucho más competitivos a nivel global. Pero en general, pero no la productividad de Codelco, bueno, ¿eso es comparable, bien comparable con la productividad de otras compañías? Yo te puedo decir, bueno, los datos, a ver, nosotros hicimos el informe de minería y vimos 12 faenas, una de las cuales es Chuquicamata. ¿Ya? Y si bien las faenas están por razones de resguardo de datos reconocidas como faena 1, 2, 3, y está BHP, y hay distintas, la diputada, qué sé yo, nosotros encontramos brechas enormes, y yo te puedo dar dos cosas en un segundo, que son interesantes. Y esto aplica para Codelco y aplica para las empresas privadas que están en Chile, mientras en el mundo un benchmark en Australia de una empresa como BHP implica 4 carpas jerárquicas en una empresa minera parecida a las de acá, 4, aquí son 7. Pero mira, pero te lo estoy diciendo, sí, no es Codelco. Esto, incluso yo lo conversé con uno de los vicepresidentes mundiales de BHP en Chile, que por qué lo que hacen en Chile es distinto que lo que hacen en Australia. Son preguntas interesantes, yo no quiero llevar esto a la 7 capas, o sea, 7 capas jerárquicas en vez de tener 4. Sí. Y mientras afuera, 80% de los cargos altos son de personas que ascendieron en la institución vía evaluación rigurosa, en Chile es al revés, solo 20% y 80% vienen de afuera. Que también te habla de un mundo que son contratados por un mundo de políticos. De afuera de la empresa, no, pueden ser gente buena que no está, o sea, nos falta entender que tenemos que tener mecanismos que permitan que se optimice la institución por dentro y permita que la gente suba. Estoy recordando diferencias. Ahora déjame decirte una sola cosa para provocar. A propósito de lo que dijo alguna vez. No, sí, yo te quiero provocar a ti. Ya, pero tú sabes que, mira, solo en un segundo, tú sabes que si tú agarras un camión con características equivalentes, de estos que mueven estos gigantescos, estas ruedas de 4 metros, que mueven material, y le pones a un trabajador a hacer una actividad equivalente con Australia o Canadá, que tienen, incluso Perú, que tienen actividades, ¿no es cierto?, minas de cobre relevantes, qué sé yo, cuando uno ve la productividad de ese trabajador minero arriba del camión moviendo material, es muy similar a la que está en Australia. ¿Cuándo cambia la cosa y cuándo nos caemos nosotros? Lo que pasa es que el capital lo usamos peor. Cuando estamos usando capital, pero los camiones pasan 30% del tiempo parados, acá versus afuera, más. Mira cómo empiezan a aparecer cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá en todo Chile, el mundo chileno, o sea, en BHP, en promedio en estas 12 faenas que nosotros o lo echa para arriba Codelco. Bueno, es que no tenemos los datos públicos que permitan comparar Codelco exactamente en esta dimensión con, por ejemplo, lo que hace la empresa australiana BHP. No tenemos esos datos. Entonces lo que vemos son estas 12 faenas, vemos promedios, vemos 10% superior, inferior y qué sé yo, y llegamos a la conclusión, viendo estos datos, esto no se había hecho nunca, son 80.000 observaciones del mundo minero, esto de verdad no se había hecho en el mundo, no porque sea difícil, porque hay que sentarse y hacerlo. Hay que ver los numeritos. ¿Puedo hacer una cosa para provocar yo de nuevo? Sí. ¿Tú sabes que este informe minero, que fue el primero que hicimos, con sus 53 recomendaciones, ningún ministro de minería, han tocado ser hombres todos los que hasta el momento nos dio mucha bola, pero vinieron 2 presidentes de minas chinas, cupríferas, a conversar con nosotros para que les contáramos los resultados del informe. Insisto, no porque el informe tiene estadísticas sofisticadas o teoría que nadie había conocido, esto no es inventar la rueda, sino que porque no se hacen estas cosas, hay que sentarse y decir. Pero entonces, ahí en la comisión, Rafa, ustedes se sienten con una voz que tiene, una voz que no la están oyendo mucho. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, nuestro rol no es solo hacer los informes, es también provocar, es incomodar a la autoridad. Porque si ustedes llegan y dicen, mira,
si ustedes llegan y dicen como Comisión de Productividad Estatal, un órgano que tú ya me contaste cómo funciona, y dice que en realidad la propuesta de que pase a Codelco la administración del litio en Chile no es pro productividad, no es. Entonces, ¿cómo uno lo puede decir políticamente eso? No, no, hay claramente, nosotros también tenemos una responsabilidad de promover estas políticas. Por supuesto, no es vinculante porque no podemos cogobernar. El presidente de la Comisión Australiana alguna vez me dijo, mira, nosotros hacemos el informe, lo entregamos y nos desaparecemos, porque el mundo de la política es otro mundo. Yo creo que en Chile funcionamos de una manera distinta y yo siento que tenemos una responsabilidad y yo cada vez que puedo voy al Congreso, converso con parlamentarios, evaluamos la reducción de jornada 45-40, lo conversé con la senadora Rincón, Letelier en su momento y mucha otra gente y bueno, y uno trata y creemos que esto que salió con adaptabilidad y gradualidad, en parte, no solo gracias a nosotros, resultado de todo un mundo técnico, ¿no es cierto?, que opinó, etcétera. Pero claro, aquí ciertamente de las más de, como te digo, 450 recomendaciones que hemos hecho, nuestras estimaciones internas, y esto es difícil de medir, son que han tenido efecto cerca de 26% de ellas. Por lo tanto, Siendo aquí optimista. hay mucha pega por hacer hacia adelante. Insisto, los gobiernos tienen derecho Pero no han pensado en tener un rol más protagónico en términos de esto que te digo, o sea, el tema del litio que está, o sea, el presidente de Codelco que tiene que dedicarse a sacar cobre, está ahora enfocado en un tema que no lo domina bien como empresa, porque como dicen, ahí había un dicho que me decían, los viejos, los mineros, los que están ahí en la mina, los viejos y los viejos de Codelco, no tienen nada que ver con Soki. Entonces, ahora tenemos un presidente de una compañía preocupado de eso, y eso no es productivo, creo yo. Nosotros, bueno, es importante que estas cosas se debaten. Aquí también hay universidades, hay think tank, hay partidos políticos que tienen equipos técnicos, ¿no es cierto?, en la derecha y en la izquierda y también en el centro, que tienen un rol importante que cumplir. Están los organismos internacionales que opinan sobre estas cosas. Nosotros como comisión ese tema no lo hemos estudiado, pero te insisto. Pero deberían. Bueno, ¿o no? necesitamos... O sea, como comisión... Sí, lo que pasa es que, mira, Cristian, yo entiendo tu punto, pero hay... Mil temas. Sí. O sea, nosotros cuando partimos como comisión nos llegaron 4 cartas de parlamentarios diciéndonos, miren lo que está pasando en el Congreso, por favor reclamen. Y lo único que tú puedes hacer es decir, no hemos sido mandatados para estudiar eso, porque si no, la demanda es infinita. ¿Ah? Entonces, primero, porque además nuestro mandato es hacer lo que nos piden hacer, por supuesto que nosotros también tenemos una responsabilidad, un rol en términos de presionar en el buen sentido a la autoridad para decirle, creemos importante trabajar el tema, por ejemplo, de hidrógeno verde, o podría ser el litio, y eso se hace todos los años y es parte de una agenda. Tú no, estamos haciendo 5 informes. Rafa, ¿no sentí alguna vez esa como... no sé bien cómo decir la palabra, pero lo que tuvo la derecha mucho tiempo, en que estaban la AFP, la ISAPRE, y nunca supieron comunicar bien todo lo bueno que se estaba haciendo? Absolutamente convencido que una parte fundamental de la pega que hace una institución técnica como esta, y también lo está haciendo el Banco Central hace rato, entre otras, para dar un ejemplo, es meterle mucho tiempo, mucha idea y mucho recurso monetario al tema comunicación, no para decirle al mundo cómo son las cosas, pero para tratar de generar un debate que sea más informado y alimentar una discusión técnica. O sea, yo si algo le critico al Chile los últimos 2, 3 o 4 años, es que se fue degradando el rol de la técnica en el debate. No porque yo crea que el técnico tiene que gobernar, porque la economía tiene que estar supeditada a la política, pero porque si tú no permites que esa discusión política desde la democracia se alimente de evidencia, cerramos por fuera. Pero tú, acá... entonces nosotros tenemos un rol que hacer ahí. Por en esta discusión no vieron en el Consejo de Productividad, Comisión de Productividad, no vieron, ponte tú, un tema para aprovechar y decir, oye, en realidad acá, porque ya está todo más o menos alineado en el tema del gas, o sea que era totalmente improductivo. ¿Por qué no se meten ahí? Bueno, porque no nos han mandatado a hacerlo y porque estamos metidos en 5 otros temas en este momento. Estamos haciendo un informe. Entonces necesitáis más grande. Gente. Bueno, porque yo creo que la Comisión de Productividad, Rafael, es muy importante. O sea, es un rol que es de como los expertos ahora, que al final, con todo este desorden constitucional, qué sé yo, caemos los expertos. Pero no quiero caer en una cosa que es gratuita, que es decir, siempre necesitamos más plata. Por supuesto que sí. La Comisión Australiana, nosotros tenemos un presupuesto de más o menos $1,5 millones, ellos tienen un presupuesto de algo así como $50 millones. Ya.
Y Australia no es más grande que nosotros en población. Yo sé que tienen más ingresos per cápita, pero no es que sea Estados Unidos versus Chile. ¿No es cierto? La gente es grande en extensión geográfica, pero no. Entonces, ellos tienen efectivamente un presupuesto que es del orden de 30 veces el nuestro. Pero la neozelandesa es 2 veces la nuestra. Entonces, lo que te quiero decir es, no puedes pretender tampoco que una institución se haga cargo de todos los debates que hay en cada momento. Los neozelandeses son buenos para la leche y los australianos son buenos para la minería. Sí, claro, su comisión ha hecho aportes importantes en Nueva Zelanda y es más pequeñita. Estoy diciendo que hay distintos modelos. Efectivamente, nosotros vamos a tener que seguir creciendo, tenemos que ser creados por ley, tenemos un rol importante en el ámbito comunicacional, pero te quiero decir que yo, más allá de las urgencias y de la impaciencia, que yo entiendo y aplaudo, tenemos una institución que fue creada por el presidente Bachelet, que se mantiene por el presidente Piñera y que luego se ratifica con el presidente Boric y que más pronto que tarde, aquí al 2024, muy probablemente va a ser creada por ley y que tiene un presupuesto con un equipo de 16 personas. O sea, esto no es la típica institución que tú creas y le pones 2 personas. ¿Cómo se topa con la estructura de los ministerios? Hasta ahora de los analistas, los ministerios, no, hasta la ahora, gente que está ahí. A ver, la mayoría de los aportes que hemos hecho nosotros, creo yo, son gracias a que hemos tenido acceso a información. Si no hubiéramos llegado a esos 23 hospitales de alta complejidad, no podríamos haber visto 80.000 cirugías. El problema es que, claro, cada vez cuesta más conseguir la información, porque no solo muchas veces hay preocupación de una institución de que esos datos, ¿no es cierto?, no puedan ser mirados por razones de otro tipo de restricciones legales, sino que también empiezas a transformarte en una institución incómoda. Y un ministerio no quiere tal vez que miren sus números por temor a que signifique que le van a criticar lo que está haciendo. Entonces nosotros necesitamos ser creados por ley para poder tener las herramientas. ¿Cómo es la interna ahí, Rafael? Pero hasta ahora hemos tenido acceso a un montón de información que nos ha permitido... ¿Cómo son las internas del gobierno de estar en el Estado? O sea, ponte tú, si tú salieras hablando acá una cuestión así como que... y el ministro de Economía, ¿cómo se llama? El actual, Nicolás Grau. Nicolás Grau se enoja, te dice, oye, quédate callado. Yo, yo a esta altura, espérate, yo acuérdate que yo partí con la presidenta Bachelet en 2016. Sí. Luego reemplacé a Joe Ramos en 2018 como presidente por 3 años y ahora me ratificó por 3 años más, segundo periodo y final, el presidente Boric. Entonces yo soy un ejemplo de alguien que ha estado en 3 gobiernos distintos y distintos además de distintas coaliciones. Son 3 coaliciones y 3 gobiernos. El presidente Bachelet y el actual gobierno no son lo mismo, y el presidente Piñera tampoco. Y a mí me ha tocado, yo no te voy a contar cosas internas que por lo demás tampoco tengo tantas que contar. La gente a veces piensa que aquí pasan, que hay mucha cosa maquiavélica, ¿no es cierto? Es que por temas pero la verdad es que las cosas no son tan así. Yo solo quiero decir en una línea que más allá de las diferencias y de las naturales agendas políticas que tengan los gobiernos, para eso los elegimos. Hay un cientista social que se llama Jonathan Haidt que dice los gobiernos tienen derecho a ser tonteras. Todos los gobiernos, por algo los elegimos. Por supuesto. Y tiene un poco de humor y ironía, pero también tiene mucho de cierto, porque eso es. Dicho eso, yo quiero decir que la cosa es un poquito más aburrida de lo que la gente cree, en el sentido siguiente. Yo he ocupado prácticamente todos los viernes desde junio del año pasado, en una parte importante, en reuniones con el Ministerio de Economía y Hacienda. Yo estoy en una institución que es independiente, que tiene un consejo de 5 personas, y por lo tanto yo soy un vocero, si tú quieres, como el presidente del Banco Central, pero yo soy uno más de 5, y la otra gente tiene su historia, su currículum y su derecho a decir lo que piensa, y yo no voy a salir proponiendo algo que no se haya estudiado y menos que no haya sido ratificado por el Consejo. Pero dicho eso, yo he tenido reuniones con el ministro Grau y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre el tema de los permisos, por ejemplo, y la agenda de productividad que pidió el presidente Boric en su cuenta pública del año pasado, hace exactamente un año, porque en estos días es la cuenta pública nueva, ¿no? Mañana hablar algo de eso, ¿no? Así es, bueno, veremos, pero yo espero que sí, uno nunca conoce ya a esta altura, ¿no es cierto? Es mucha la información y veremos qué es lo que eligen hacer. Pero la agenda del Ministerio de Economía de los últimos 10 meses ha estado muy intensamente relacionada con el tema permisología y buscar la manera de facilitar una relación del Estado regulatoria necesaria con al mismo tiempo la flexibilidad y la certeza, ¿no es cierto?, y la estabilidad que requiere un inversionista cuando decide meter lucas a largo plazo hacia adelante, no solo en grandes proyectos, muchas veces en proyectos chicos. Y por lo tanto, yo te puedo garantizar que con las miles de temas que tiene el ministro de Economía, los miles de temas más 10 que tiene el ministro de Hacienda, a mí, no en reuniones
tripartitas, sino que junto con equipos técnicos de 10 o 15 personas más, me ha tocado estar decenas de horas con ellos en el último año. Entonces, esto no es que la comisión va por acá. Ahora, lo que nosotros terminamos estudiando, proponiendo, recomendando, es lo que sale del consejo de esta institución, y no lo que me pide o no un determinado ministro o gobierno. Pero hay una coordinación que es necesaria y hay un apoyo técnico, porque al final tú lo sabes muy bien, cuando uno se sienta en la mesa, más allá de los espacios para las opiniones, el ámbito del análisis técnico en economía permite tener opiniones que muchas veces son bastante compartidas. Por eso me decía una vez alguien, me decía, la gracia de estas comisiones de productividad es que pueden decir lo que el ministro querría decir, pero no se puede dar el lujo de decir. Sí, no, pero estoy jugando un poco con el concepto. Yo te dije, y vamos a terminar ahora, te dije consejo, porque el tema comisión habla como de algo que es temporal. Este debería ser un consejo en Chile, porque de productividad. Lo es, o sea, podría tener otro nombre, pero o sea, lo es. Es como, era en marketing cuando trabajaba en cigarrillo, estaba el señor de los datos, que tú le preguntabas, oye, ¿quién está fumando esta cuestión? ¿Quién está haciendo esto? Y después le preguntabas a otro, oye, ¿cómo es el costo? Y te daban la información y te daban alguna opinión a veces, lo bueno. Sí. Entonces, yo creo que el tema que está llevando a cabo debería ser mucho más allá de una comisión. Debería ser un consejo o algo así. Pero recuerda, la palabra comisión acá no aplica a lo que han sido las comisiones transitorias para evacuar un informe. Esta es una institución permanente. Lo que pasa es que es creada por decreto y esperamos que sea creada por ley más pronto que tarde. A mí me gustaría es una copia de esto que llaman las National Productivity Commissions. Es básicamente la aplicación literal traducida al castellano. ¿Cómo lo hacen los gringos en esto? Bueno, ¿Ah, sí? es que lo que pasa es que los gringos no tienen propiamente tal una Comisión Nacional de Productividad, pero como te digo, 20 de los 37 países de la OCDE hoy día lo tienen, y solo eran 2 las que lo tenían en el 2016. Esto es una cosa que va creciendo y más pronto que tarde la va a tener. Ya lo tienen los ingleses, la tienen los mexicanos, etc. Y además los países tienen sus distintas estructuras. Por ejemplo, los gringos tienen una cosa que se llama el Congressional Budget Office, que es una institución dentro del Congreso que no le responde a una bancada, ni siquiera a un partido, no son republicanos demócratas, que tiene financiamiento, como son los gringos, con muchas lucas, y cuyo rol es opinar desde adentro del Congreso sobre los distintos proyectos de ley que defiende una u otra bancada. Y cuando salen los republicanos diciendo que el Obamacare va a dejar la embarrada en la salud, ellos dicen, un momentito, los datos no dicen eso. Y cuando salen los demócratas diciendo que lo va a hacer súper bien, dicen, un momentito, porque pasa esto otro. Entonces, ellos cumplen un poquito este rol que en Chile no existe, porque en Chile la biblioteca del Congreso, que juega un poquito ese rol, es muy pequeñita, y al final lo que termina ocurriendo es que los parlamentarios individualmente usan plata de su aporte pensado para que cada uno contrate a sus propios asesores. Y eso, la verdad, que cuando uno tiene temas que son temas que no deberían preocuparle solo a un lado o al otro, sino que deberían ser temas país, estos tienen que ser pensados también de manera global, ¿te fijas? Entonces, claro, esta comisión tiene un poquito ese rol que cumplir, pero hay muchas otras maneras de llevar esto a la práctica. Yo creo que tenemos mucho por avanzar, pero bueno, la institución sigue ahí, tenemos ya 6 años de vida, que no es tanto. Bueno, don Rafael, y hemos generado más de 400 recomendaciones. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 57. Bien, te dejé la pregunta al final harta crema del duty free. Para tu beneficio, porque estáis bien de 57. Se nota que está pololeando, lo puedo decir, y qué sé yo. Muy bien, Rafael, muchas gracias y espero que sigan viendo acá mi canal Dr. Cao. Gracias. A ti.